Hola, buenos días. En esta oportunidad vamos a profundizar un poco más sobre cómo vamos a hacer básicamente una identificación de suministros críticos. Es importante porque esto nos va a dar una puntuación con la cual vamos a empezar a tomar estrategias anticipadas de cómo abordar el manejo y compra de estos suministros. Encontramos entonces que es importante que se haga el listado de los suministros que componen nuestra actividad económica y empecemos a respondernos preguntas como, por ejemplo, ¿qué tanta rotación tiene ese suministro? ¿Es alta? ¿Es baja? ¿Es media? ¿Qué costo tiene? Consideramos que es un costo muy alto. Podemos orientarnos, por ejemplo, al momento de decir si es costoso o no, si nos apoyamos en las normas NIF o de pronto en, en algunas medidas o estándares que tengan en el mercado para determinar si ese suministro está muy caro o es realmente no es tan costoso o está dentro de lo normal para el tipo de suministro. Muy importante preguntarnos cuál es el origen de ese suministro. No nos conformemos con solo comprar y ya y no pensar en más allá de dónde viene ese suministro. Es decir, ¿es un elemento importado o es de producción y consecución nacional? Es muy importante este aspecto, sobre todo ahora que hay una apertura del sector de la construcción, asegurarnos y garantizar que la mayoría o al menos casi que todos los suministros que se necesitan para la construcción sean de consecución nacional. Y si nos vamos a referir a elementos que tienen consecución con importación, es importante saber en qué condiciones están esos proveedores que están en esos países, porque hay restricciones, porque posiblemente vamos a tener escasez y hay limitaciones en esos países. Entonces eso va a generar que tengamos un riesgo muy alto, sobre todo como cuando usamos elementos que son de importación o que las bases de esos suministros son con importación, porque solo miramos hasta el proveedor, pero hay que mirar al proveedor de mi proveedor. Puede que el proveedor que yo tenga sea nacional, pero para él activar su cadena de producción necesita una materia prima que es de consecución mediante importación. Entonces, aunque yo tenga un proveedor acá a nivel nacional, el proveedor no me va a poder atender porque necesita materia prima que viene de otro país. Otra variable importante a tener en cuenta es el tiempo de entrega. Evaluar cuáles son los suministros que más se tardan en entregar, cuáles son los que me entregan más rápido. La característica del suministro, si es un suministro rutinario o estándar que yo lo consigo y lo uso siempre, o si es un suministro o un elemento que yo tengo que mandar a hacer o que tengo que mandar a fabricar sobre medida, el cual no me permite tener un inventario de reserva almacenado o en bodega de proveedores o inclusive en bodegas propias. Otro aspecto muy importante es conocer el número de proveedores que a mí me están ofreciendo ese mismo insumo con las condiciones y las características básicas que se necesitan. Si tengo un solo proveedor, inclusive puede que hasta dos, en ese momento ya el suministro ya puede estarse también volviendo crítico dependiendo pues del elemento, porque si ese proveedor tiene una dificultad económica, hay una situación que se sale de las manos de ellos, nos vamos a quedar sin el suministro. Otro aspecto importante a revisar es si el elemento tiene un sustituto. Cuando hablamos de sustituto, es un elemento que me cumpla con esas funciones básicas y que yo pueda entregar el proyecto o la funcionalidad que necesito con un suministro que puede entrar a reemplazar ese. Puede ser un cambio de referencia, puede ser inclusive una marca, etcétera, etcétera, pero conservando la calidad y la funcionalidad final que necesita el cliente, porque no podemos llegar a cambiar unas papas por naranjas, pues realmente el resultado no va a ser el que se espera, ¿cierto? Entonces de ahí la importancia de hacer una clasificación correcta de los suministros y empezar a hacer unas estrategias
de cómo me voy a proteger y cómo voy a atender las compras y cuál va a ser mi estrategia de compra con los proveedores de los suministros críticos, porque ya viene una estrategia, es por ejemplo empezar a fidelizar la relación con ese proveedor, manejar inventarios, entonces consérveme X porcentaje de suministros anual o un inventario que se vaya renovando. Ya existen varias medidas para que se adopten o minimizar ese riesgo con los suministros críticos.